¿Crees que un simple acto de bondad puede cambiar la vida de alguien? ¿Y si ese gesto tuviera consecuencias tan graves que la persona que ayudó fuera castigada injustamente? Prepárate para una historia emocionante que te hará cuestionar lo que realmente es justo. En este video, conocerás a Alejandro, un enfermero que enfrentó el dilema más difícil de su vida: seguir las reglas o salvar una vida. ¿Qué eligió? Y lo más importante, ¿cuál fue el precio de esa decisión? Imagina perder tu trabajo por hacer algo que cualquier ser humano debería hacer: ayudar a alguien en necesidad. Alejandro, un enfermero dedicado y apasionado por su profesión, trabajaba desde hacía casi una década en el Hospital Central de Madrid. Era conocido entre sus colegas por su paciencia y cuidado con todos los pacientes, sin importar sus condiciones financieras o sociales. Para él, la esencia de la enfermería era tratar a todos con dignidad, algo que había aprendido de joven, inspirado por su madre, quien también era enfermera. Todos los días, Alejandro realizaba sus rondas, escuchando las historias de los pacientes, intentando aliviar sus dolores, tanto físicos como emocionales. Esa mañana, algo diferente sucedió. Cuando Alejandro se dirigía a la sala de medicamentos, sus ojos captaron la figura de una anciana sentada en uno de los bancos en la entrada del hospital. Era muy delgada, su rostro cubierto de arrugas que contaban una vida llena de dificultades. Las ropas que vestía eran simples, gastadas, y parecían no ser suficientes para protegerla del frío de ese día. Sus ojos, aunque cansados, tenían una dulzura que no encajaba con el estado de fragilidad de su cuerpo. Alejandro se acercó lentamente, curioso y preocupado. «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?» Component Placement preguntó con su habitual voz suave. La anciana levantó la cabeza con esfuerzo y sonrió tímidamente. «Soy Carmen, hijo. No quería molestar. No tengo a nadie y me siento un poco mal desde hace unos días», respondió con una voz entrecortada. Alejandro sintió un nudo en el corazón. Carmen era una de esas personas que parecía no tener nada más en la vida aparte de sí misma, alguien a quien el mundo había olvidado, y eso lo conmovió profundamente. Sin dudarlo, Alejandro tomó la mano de la anciana y la llevó a una silla de ruedas cercana. «No se preocupe, Carmen, vamos a cuidarla», dijo él, decidiendo en ese mismo instante que haría lo que fuera necesario para ayudarla. Aunque el hospital estaba lleno y las reglas eran estrictas, no podía dejar de atender a alguien en necesidad. Había algo en esa mujer que tocaba su alma, como si una fuerza invisible lo impulsara a hacer el bien, sin importar las consecuencias. Mientras la llevaba a la sala de triage, Alejandro recordaba las historias que su madre le contaba cuando era niño, sobre cómo muchas veces las personas más simples y humildes cargaban con los mayores dolores, y cómo era obligación de quienes podían ayudar extenderles la mano. Sentía que en ese momento estaba honrando ese legado. Los ojos de Carmen estaban vidriosos. Ella sentía dolor, pero también algo nuevo: seguridad. Alejandro, sin darse cuenta, se había convertido en la única persona en mucho tiempo que la trataba con dignidad y compasión. «Gracias, hijo, por no dejarme sola», murmuró Carmen con voz débil, mientras una lágrima solitaria descendía por su rostro marcado. Al llegar a la sala de atención, Alejandro sabía que estaba rompiendo protocolos. Carmen no había sido registrada formalmente y no tenía documentos ni familiares para acompañar el proceso, algo que complicaba la situación. Sabía que podía enfrentar problemas, pero la idea de dejarla allí, sin atención, era impensable. Los dolores de la mujer parecían empeorar, y cada minuto perdido podría ser crucial. Con rapidez, la colocó en una camilla y comenzó los procedimientos iniciales. A medida que examinaba a Carmen, se dio cuenta de que su condición era más grave de lo que parecía. Presentaba signos de deshidratación severa y fiebre alta, lo que indicaba una posible infección. Alejandro sabía que el tiempo estaba en su contra, y su prioridad era estabilizarla lo más rápido posible.
Mientras los demás enfermeros lo miraban con desconfianza, sabiendo que estaba rompiendo el protocolo, Alejandro se mantuvo firme en su decisión. «Voy a asumir la responsabilidad por esto», pensó, decidido a no dejar que la burocracia venciera su deber de ayudar. Lo que aún no sabía era que esa decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían para siempre el curso de su vida. Alejandro estaba tenso, pero decidido. Sabía que lo que estaba haciendo iba en contra de las normas del hospital, pero algo en su corazón le decía que no había otra opción. Carmen necesitaba ayuda urgente, y él estaba dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia. El sistema de salud era rígido con sus reglas, especialmente con pacientes que no estaban debidamente registrados. Sin embargo, en ese momento, las reglas parecían un obstáculo innecesario entre la vida y la muerte de una mujer indefensa. Después de estabilizar a Carmen, Alejandro se alejó por unos minutos para recoger algunos medicamentos. Al regresar, encontró a su supervisor, Javier, parado en la puerta de la sala de atención con una expresión nada amigable. Javier era un hombre estricto, que seguía los protocolos al pie de la letra. La relación entre ambos era profesional, pero distante. «Alejandro, ¿qué estás haciendo?». La voz de Javier cortó el silencio de la sala. «Javier, esta mujer está muy enferma. No podemos dejarla sin atención», respondió Alejandro, tratando de mantener la calma, pero sabiendo que la conversación sería difícil. «¿Ella está registrada? ¿Tiene su documentación? Sabes que no podemos atender a cualquier persona que entre por esa puerta sin el proceso adecuado», dijo Javier, cruzando los brazos con una mirada severa. Alejandro sintió el peso de esas palabras. Sabía que el hospital tenía reglas estrictas, pero también sabía que, si seguía las directrices sin cuestionar, Carmen podría no sobrevivir. «Lo sé, Javier, pero no tuve elección. Ella está sola, enferma y necesita ayuda inmediata. No había tiempo para esperar la burocracia», justificó Alejandro, su voz cargada de convicción y urgencia. Javier suspiró, moviendo la cabeza. «Alejandro, no entiendes. Estas reglas existen por una razón. Si comenzamos a ignorarlas, ponemos en riesgo el funcionamiento del hospital entero. Esto no es solo acerca de ti o de ella», dijo intentando mantener una postura firme. Pero por un momento, algo en los ojos de Javier sugirió que él también estaba en un dilema interno, entre la compasión y el deber. Alejandro sintió la frustración crecer dentro de él. ¿Cómo podían poner las reglas burocráticas por encima de la vida humana? Sabía que había una lógica detrás de los protocolos, pero también sabía que era su vocación como enfermero salvar vidas, independientemente de las circunstancias administrativas. «Javier, nosotros juramos proteger la vida. Esta mujer no tiene a nadie. Si no la hubiera ayudado, podría estar muerta ahora. ¿Puedes vivir con eso en tu conciencia?». Alejandro lo miró a los ojos, esperando que el llamado a la empatía hiciera que Javier reconsiderara. Pero las líneas en el rostro de Javier se endurecieron. «Entiendo lo que dices, pero no puedo permitir que te salgas con la tuya en esto. Tendrás que dar explicaciones a la dirección», respondió Javier, y sus palabras eran un aviso claro de que las cosas estaban a punto de empeorar. Mientras la discusión con Javier continuaba, Alejandro sentía un conflicto interno. Por un lado, creía firmemente que había hecho lo correcto, pero por otro, sabía que su futuro en el hospital estaba en riesgo. Era como si hubiera llegado a un punto de no retorno, donde cualquier decisión que tomara lo llevaría a un camino incierto. Estaba frente a un devastador dilema moral: seguir su conciencia y pagar un precio personal, o conformarse con las frías e inquebrantables reglas del sistema. Al regresar a la sala de atención, Alejandro se acercó a Carmen, que ahora estaba descansando, pero aún visiblemente frágil. Sintió un alivio momentáneo al verla estabilizada, pero el peso de la realidad comenzó a infiltrarse. Mientras ella dormía, se preguntaba si había hecho lo suficiente
o si su ayuda terminaría siendo en vano, dado el precio que quizás tendría que pagar. «Gracias, hijo». Las palabras de Carmen aún resonaban en la mente de Alejandro. No podría traicionar esa confianza. No importaba lo que sucediera a continuación. Sabía que su elección había sido la más humana posible. Lo que Alejandro aún no percibía era que esa decisión no sería solo sobre él y Carmen, sino sobre todo el sistema que los rodeaba. Alejandro sintió el peso de la mañana recaer sobre sus hombros mientras caminaba hacia la oficina de la dirección. La noticia de la reunión programada con los superiores había llegado pocas horas después de la intervención en Carmen, pero el impacto emocional ya parecía durar una eternidad. Sabía lo que estaba por venir. Cada paso que daba por el pasillo del hospital era un recordatorio de que su decisión, aunque moralmente correcta, no sería fácilmente perdonada por aquellos que cuidaban las estrictas reglas del sistema. Al entrar en la oficina, fue recibido por Clara, la jefa de administración hospitalaria, y por Javier, su supervisor. Clara era conocida por ser dura, una mujer que no se desviaba de las normas y que ponía el buen funcionamiento del hospital por encima de cualquier individualidad. Sus ojos, normalmente fríos, no mostraban ningún signo de compasión cuando comenzó a hablar. «Señor Alejandro, hemos recibido un informe sobre su actuación esta mañana. Parece que hubo una grave violación de los protocolos del hospital. Usted atendió a una paciente que no estaba registrada, sin la debida autorización y fuera del horario de triaje oficial. ¿Sabe lo que eso significa?», preguntó Clara, con voz firme e impersonal. Alejandro respiró hondo, tratando de mantener la calma. Ya sabía lo que diría, pero escuchar esas palabras hizo que su estómago se revolviera. Miró a Clara y a Javier, que permanecía en silencio, mirando fijamente sus manos cruzadas sobre la mesa. «Sí, Clara, entiendo lo que hice, pero también entiendo que, si no hubiera actuado, Carmen, la paciente, podría estar muerta ahora. Estaba en estado grave, sin nadie que la ayudara. No había tiempo para esperar el proceso burocrático», respondió Alejandro, intentando contener la tensión en su voz. Clara hizo una pausa, cruzando los brazos mientras miraba a Javier, como si esperara algún apoyo, pero su silencio la hizo continuar por su cuenta. «Alejandro, entiendo su intención. Sin embargo, nuestras reglas existen por una razón. No podemos permitir que cualquier persona, sin documentos o registro adecuado, sea atendida fuera de los canales establecidos. Si todos actuaran así, el hospital entraría en caos», dijo Clara, en un tono que rozaba la reproche. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sabía que había roto reglas, pero ¿cómo podían éstas sobreponerse a la vida de una persona? ¿Cómo podían ser más importantes que salvar una vida? Se cuestionaba internamente. Su mente era una tormenta de pensamientos y emociones. «Clara, con todo respeto, estamos hablando de una vida humana». Carmen estaba al borde de un colapso, y si hubiera ignorado eso por culpa de una burocracia, podría no estar entre nosotros. Esto no se trata de desafiar reglas, se trata de hacer lo que es correcto. Intentó argumentar Alejandro, pero sabía que esas palabras caían en oídos entrenados para escuchar solo una cosa: conformidad. Clara respiró hondo, como si se estuviera preparando para dar un veredicto. «Alejandro, su actitud demuestra una falta de respeto por las directrices de este hospital. Aunque su intención fuera salvar una vida, necesitamos orden. Y su acción, lamentablemente, no puede quedar impune. Será suspendido de sus actividades y se realizará una revisión sobre su permanencia en el equipo». El choque de Alejandro fue inmediato. Su corazón se detuvo por un segundo. Esperaba consecuencias, pero ser suspendido y posiblemente despedido era mucho más grave de lo que podría haber imaginado. Una ola de frustración y tristeza lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Se había dedicado tanto a esa profesión, había elegido la empatía y la compasión,
¿Y ahora sería castigado por ello? Clara, por favor, entiende. Intentó interceder Alejandro, pero ella levantó la mano, interrumpiéndolo. No hay más que discutir, Alejandro. La decisión está tomada, dijo ella, seca, finalizando la conversación con una autoridad que no dejaba espacio para más argumentos. El silencio en la oficina era asfixiante. Alejandro salió de la sala sin mirar atrás, sintiéndose aplastado. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, ahora con un aviso de suspensión en mano, el peso de la injusticia parecía aplastarlo. Sabía que, a ojos del sistema, había hecho lo incorrecto, pero su corazón gritaba que había hecho lo correcto. Al llegar al vestuario, se sentó solo en uno de los bancos, con las manos en la cabeza, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Las preguntas giraban en su mente. ¿Hice lo correcto? ¿Valió la pena? ¿Qué será de Carmen ahora? Recordó el rostro envejecido de la mujer, sus ojos llenos de gratitud, su voz frágil diciendo: «Gracias, hijo». Esos recuerdos lo calmaban por un momento, pero el peso de la pena parecía una sombra que no podía alejar. La noticia de su suspensión pronto se esparció por el hospital, y algunos colegas murmuraban en las esquinas. Algunos lo miraban con admiración silenciosa, mientras otros movían la cabeza, como si hubiera cometido un error irreparable. Alejandro se sentía aislado, como si el acto de bondad lo hubiera colocado en un camino solitario. Sabía que muchos allí estaban de acuerdo con él en silencio, pero ninguno se atrevería a enfrentarlo públicamente. Mientras se hundía en sus propios pensamientos, una duda persistía en su mente. ¿Y ahora? Alejandro salió del hospital con la cabeza baja, sintiendo el peso de la suspensión como una traición. Madrid, con sus calles agitadas y llenas de vida, parecía sofocante ese día. Cada paso que daba resonaba en su mente como un recordatorio constante de la injusticia que había sufrido. Él, que había dedicado su vida a salvar personas, estaba siendo castigado por haber seguido su vocación. Se sentía impotente, como si el mundo se hubiera vuelto en su contra. Al llegar a casa, la pequeña residencia que compartía con su fiel perro, Lucas, Alejandro se lanzó al sofá, exhausto. Mientras el silencio llenaba el espacio a su alrededor, su mente giraba. Revivía cada momento de aquel día, desde el encuentro con Carmen hasta la devastadora conversación con Clara y Javier. «Hice lo que era correcto», repetía para sí mismo, como un intento de convencerse de que no había otro camino. Pero la duda persistía, atormentando su corazón. ¿Sería él el único en ver la situación de forma diferente? ¿Sería posible que estuviera equivocado por priorizar la vida sobre las reglas? Poco a poco, la frustración se transformó en desesperación. Alejandro pasó horas en silencio, mirando al techo, como si las respuestas pudieran venir de la nada. El hospital era su segunda casa, y ahora estaba apartado, sin saber si podría volver. ¿Qué haría a continuación? Su futuro parecía incierto, y para alguien que siempre había sabido su propósito en la vida, esa incertidumbre era insoportable. En los días siguientes, Alejandro decidió aislarse. Evitó responder a los mensajes de colegas que intentaban consolarlo o entender lo que había sucedido. No quería recordar el dolor, no quería revivir ese momento en que fue tratado como si su bondad fuera un fallo, una debilidad. Sabía que algunos de sus colegas lo admiraban, pero su silencio pesaba tanto como el desprecio de otros. Mientras el mundo a su alrededor continuaba girando, Alejandro se hundía cada vez más en sus propios pensamientos. Sentía una angustia creciente, no solo por la injusticia que había sufrido, sino por la sensación de que el sistema al que había dedicado su vida era más cruel de lo que jamás había imaginado. El hospital, que debería ser un lugar de curación, había demostrado ser una máquina impersonal, más preocupada por las reglas que por las vidas humanas. Entonces, una tarde oscura, algo inesperado sucedió. Un golpe en la puerta.
Alejandro, sin ánimo, se levantó lentamente y fue a atender, sin imaginar lo que le esperaba. Al abrir la puerta encontró a una mujer joven, con una expresión ansiosa. Ella traía consigo un sobre, y antes de que él pudiera preguntar qué estaba pasando, la mujer habló, con la voz ligeramente temblorosa. ¿Eres Alejandro, el enfermero que ayudó a mi abuela, Carmen? Alejandro se quedó en silencio por un momento, sorprendido. Sí, soy yo, respondió titubeando. Su corazón se aceleró al escuchar el nombre de Carmen. Hacía días que no tenía noticias de ella, y temía lo peor. La mujer, que se presentó como Lucía, sonrió levemente, pero sus ojos estaban húmedos. Mi abuela me habló de ti. Dijo que fuiste tú quien la salvó, quien cuidó de ella cuando nadie más quiso. Quería agradecerte. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por un momento, el peso de la culpa y la duda que lo atormentaban se disipó. ¿Cómo está Carmen?, preguntó con la voz llena de emoción. Lucía suspiró, su rostro reflejando una mezcla de tristeza y gratitud. Está muy débil, Alejandro. Está en casa ahora, bajo nuestros cuidados. Su situación es complicada, pero gracias a ti, todavía está viva. Si no hubieras actuado, no lo habría logrado. Las palabras de Lucía lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Por más que el sistema lo hubiera castigado, allí estaba la prueba de que había hecho lo correcto. Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero trató de mantenerse firme. No hice nada más que mi deber. Carmen es una persona fuerte. Lucía le entregó el sobre. Ella quería que tuvieras esto. Dijo que es lo mínimo que podía hacer por alguien que le devolvió la vida. Alejandro tomó el sobre, pero dudó en abrirlo. No esperaba nada a cambio por haber ayudado a Carmen, y la idea de recibir algo lo incomodaba. Cuando Lucía se despidió, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos, finalmente abrió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano, con la caligrafía temblorosa de una persona mayor. Las palabras de Carmen eran simples, pero poderosas. Agradecía de corazón, diciendo que para ella, Alejandro no era solo un enfermero, sino un ángel enviado en su momento más oscuro. Alejandro sintió que su corazón se apretaba. Esa carta, más que cualquier otra cosa, era la confirmación de que su decisión había sido la correcta. Aunque el mundo lo castigara, Carmen reconocía el valor de lo que había hecho. Y eso, en ese momento, era todo lo que importaba. Pero, mientras Alejandro se reconfortaba con la carta, una nueva vuelta de tuerca estaba a punto de suceder. Al día siguiente, la noticia de su acto heroico comenzaría a esparcirse de manera inesperada. Lo que Alejandro aún no sabía era que la historia de Carmen y su bondad alcanzaría corazones que jamás había imaginado. Y la injusticia que había sufrido se transformaría en algo mucho mayor. En la mañana siguiente, Alejandro despertó con el sonido insistente del teléfono sonando. Al principio, pensó que era solo otra llamada rutinaria, pero al contestar, su vida cambiaría de manera inesperada. Al otro lado de la línea, una voz periodística, seria pero animada, se presentó. Señor Alejandro, mi nombre es Marta Sánchez. Soy reportera del canal de noticias local. Hemos recibido información sobre un gesto extraordinario que usted hizo al salvar la vida de una mujer anciana que no tenía cómo pagar el tratamiento. Nos gustaría hacer un reportaje sobre su historia. Su actitud está inspirando a muchas personas y nuestro equipo quiere compartirlo con el mundo. Alejandro, aún atónito con lo que estaba escuchando, respondió titubeando. Solo hice lo que creí que era correcto. No imaginé que esto llegaría tan lejos. Llegó, y la gente necesita conocer esta historia. Usted transformó la vida de alguien en un momento crítico y fue penalizado por ello. Eso es algo en lo que todos deben reflexionar, respondió Marta con convicción. Alejandro aceptó participar en el reportaje, aunque con el corazón humilde,
sin saber el impacto que esto tendría. El video se emitió esa misma noche, mostrando su acto de bondad y la situación de Carmen, la anciana a la que había socorrido. Marta narró la historia con emoción, destacando la injusticia de la suspensión de Alejandro y cuestionando cómo alguien que puso la vida de una persona en primer lugar podría ser penalizado por ello. En los días siguientes, las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo a Alejandro. La historia se volvió viral y personas de todo el país se movilizaron en su defensa. El hospital comenzó a recibir presión pública y la dirección se vio obligada a revisar su decisión. Se crearon peticiones y hasta colegas de trabajo, que antes temían manifestarse, ahora se unían en apoyo al enfermero. Una semana después, Alejandro fue convocado al hospital nuevamente. Esta vez, el ambiente era completamente diferente. Clara, la jefa administrativa que antes lo había suspendido, ahora lo miraba con un semblante tenso. A su lado estaba Javier, que evitaba el contacto visual, claramente incómodo. Alejandro, después de una profunda reflexión y considerando el apoyo masivo que ha recibido, el hospital ha decidido revisar su suspensión. Reconocemos que actuó de acuerdo con su conciencia y con el espíritu de su juramento como enfermero. Estamos aquí para pedirle disculpas y para reintegrarlo al equipo, dijo Clara, su voz más suave que nunca. Alejandro se quedó en silencio por un momento, digiriendo la vuelta que había dado su vida. Aceptó la reintegración con dignidad, pero ahora algo dentro de él había cambiado. No era el mismo hombre que había sido suspendido. El sufrimiento y la angustia que había pasado lo transformaron profundamente, pero el amor y la gratitud de Carmen lo fortalecieron. Su propósito como enfermero estaba más claro que nunca. Siempre pondría a las personas en primer lugar. Al salir de la oficina de la dirección, los colegas que antes solo susurraban en las esquinas, ahora aplaudían abiertamente su valentía. Alejandro se sintió acogido, pero más que eso, sintió que su mensaje había sido escuchado. La compasión debe prevalecer sobre la burocracia. Ese mismo día, Alejandro fue a visitar a Carmen en su casa. Al entrar fue recibido por Lucía y por la anciana, que estaba sentada en una mecedora, sonriendo al verlo. Sus ojos brillaban de gratitud. Supe de todo, hijo. Gracias a ti muchas personas están viendo el valor de la vida por encima de todo, dijo Carmen, con la voz frágil pero llena de emoción. Alejandro se arrodilló a su lado y tomó su mano. Tú me diste fuerzas cuando más las necesité. Fui yo quien salvó tu vida, pero, de alguna manera, tú también salvaste la mía. Nunca dejaré de luchar por lo que es correcto. Los dos se miraron en silencio durante unos segundos, comprendiendo la profundidad de ese momento. Carmen representaba a todas las personas que, al margen de la sociedad, necesitaban a alguien que mirara más allá de las reglas. Alejandro había aprendido que la verdadera justicia está en el corazón, y esa lección guiaría el resto de su carrera. La historia de Alejandro y Carmen continuó inspirando a miles de personas. Se convirtió en un ejemplo de valentía, y su lucha contra la indiferencia fue un hito de cambio. Su voz, antes solitaria, ahora era acompañada por muchos otros que, como él, creían que la bondad siempre debe vencer, incluso cuando el costo parece alto. Y ahora, si esta historia te tocó tanto como a nosotros, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cada gesto de apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias emocionantes e inspiradoras para ti. Y por supuesto, comparte este video con tus amigos y familiares para que este mensaje de compasión y justicia llegue aún más lejos. La próxima historia del canal también promete emocionarte profundamente. No te la pierdas. Haz clic en uno de los videos sugeridos en la pantalla final y continúa con nosotros en esta jornada de historias que tocan el alma. Vamos juntos a difundir el poder de la bondad y la esperanza.